Bueno, una cosa interesante para empezar a entrar en el cultivo es ver, digamos, cómo ha sido la evolución de los rendimientos a lo largo del tiempo, ¿eh? Y en un interesante trabajo presentado, digamos, el año pasado por Tamán y sus colaboradores, analiza la ganancia genética en Estados Unidos, que es algo muy similar en Argentina, ¿no? Está en el orden de 33 kilos por hectárea por año, ¿no? Y ver interesante es entender cómo se produce esa mejora genética, esa ganancia de rendimiento, donde podemos ver que ha habido un incremento del orden del 0,74% por hectárea por año, pero con solamente un aumento en el 0,4% en la biomasa total. Esto quiere decir de que si el rendimiento aumenta más que la acumulación de biomasa total, se produjo también a la par un aumento en el índice de cosecha. O sea, logramos mayores rendimientos con variedades de ciclo más corto, con más crecimiento reproductivo y mayor partición a grano, ¿no? Esto significa en la práctica que se fija mayor número de vainas por cada hoja, ¿eh? Lo que lleva a que la conclusión de que el rendimiento se consiguió a costo de aumentar menor plasticidad, a costo de penalizar la plasticidad, digamos, ¿no? Porque obviamente al estar, digamos, la fuente más limitada con relación a los destinos, tenemos mucha menos tolerancia, por ejemplo, a una defoliación, ¿no? Y esto hace que para obtener altos rendimientos con variedades de ciclo corto y alto índice de cosecha, es prioritario que la planta crezca a alta tasa desde sus primeros estadios, ¿eh? O sea que por ahí el periodo crítico está empezando mucho antes de R3 o R4, que es cuando menciona tradicionalmente la bibliografía. Otra pregunta interesante al estudio del cultivo es ver cuánta agua necesitamos, ¿no es cierto?, para logro de adecuados rendimientos. Este trabajo de Grassini nos dice que podríamos llegar a rendimientos muy altos, del orden de 5 toneladas, con un suministro de agua de lluvia del orden de unos 500 milímetros y un consumo que esté en el orden de los 400 a 600 milímetros, un uso consultivo, dependiendo, ¿no es cierto?, del grupo de maduración y de la longitud del ciclo. De modo que vemos que casi que esta demanda es la mitad de lo que tenemos como oferta global, ¿no es cierto?, en nuestras regiones. Y esto nos está diciendo que muchas veces con la soja, más que problema de oferta total de agua, hay una cuestión de disponibilidad en el momento adecuado, ¿no? Y que lo que estamos fallando, más que en la cantidad total que la tenemos, es en la capacidad para conservarla y tener en los suelos una adecuada condición como para que la suministre en los periodos críticos, ¿eh? Muchas veces el ingreso de agua al suelo no se da con la suficiente eficiencia y también no tenemos digamos, la cobertura, digamos, la estructura del suelo como para entregarlo en tiempo y forma, ¿no? Este otro trabajo también es muy interesante, realizado, ¿no es cierto?, en Argentina y en Estados Unidos, a la par, y que muestra cuáles son los factores trascendentales, digamos, para tener alto rendimiento. Entonces nos menciona que el rendimiento está relacionado con la fijación de un alto número de granos. Esto se ve favorecido, por ejemplo, por siembras tempranas y variedades de grupo corto, que tienen más tendencia a la fijación de un alto número de granos. Pero también tiene una relación positiva con la producción de biomasa total, que, digamos, es estimulada por el proceso contrario, o sea, variedades de grupo más largo o siembras más tardías tienden a favorecer una mayor producción de biomasa. De modo que yo debe lograr una compensación entre fecha y grupo, que son lo que más determinan esto, volcándome a sistemas que tengan mayor índice de cosecha y mayor fijación de granos en buenos ambientes y sean más conservadores, privilegiando la producción de biomasa en aquellos más restrictivos. Por último, otro factor relevante, el último de los factores trascendentes para el alto rendimiento, es la captura de nitrógeno, que es el que tiene una relación, un R cuadrado más alto. Yo para lograr alto rendimiento debo lograr altos niveles de captura de nitrógeno. Esto se relaciona con altas tasas de fijación y los factores que inciden fuertemente en la fijación son tener una abundancia de agua disponible, tener fósforo, que es el elemento que energiza toda la maquinaria fijadora de nitrógeno, y también
ausencia de compactaciones, problemas físicos, que es un factor que deprime mucho, digamos, ¿no? La fijación biológica de nitrógeno, ¿no? De modo que yo debería eficientizar al máximo este proceso para lograr, digamos, altos rendimientos. Por otra parte, también, digamos, hay una relación directa entre lo que serían los rendimientos y la acumulación de nutrientes en los granos. Podemos ver que, por ejemplo, la relación entre rendimiento y acumulación de nitrógeno tiene un R cuadrado de un 0,94, o sea, muy ajustada. La de fósforo también es 0,95, con una tendencia que ya no es lineal, sino un poquito asintótica. Esto quiere decir que con más de 30 unidades de fósforo en la biomasa ya no se logran incrementos tan significativos en los rendimientos. Y por último, el azufre también tiene una relación directa, pero ya con más dispersión de puntos alrededor de la línea de tendencia y con un R cuadrado un poquito más bajo, lo que nos está dando una idea de que es un poco menos crítico que los anteriores para conseguir alto rendimiento. Pero de todas maneras, altas productividades siempre están asociadas a altas acumulaciones de estos elementos en la biomasa. Nosotros tenemos para jugar un poco, digamos, ¿no? Con lo que son aquellas situaciones de manejo que potencian la respuesta a la fertilización. Ya de hace muchas campañas venimos haciendo experimentos de combinaciones de grupos de maduración con niveles de fertilización. Y aquí tenemos, por ejemplo, los grupos más habitualmente sembrados en Norte de Buenos Aires, que abarcan desde el grupo 3 corto al 5 corto, y vemos que en los grupos centrales, ¿no? Es donde tenemos los mayores rendimientos, ¿no? Del grupo 4 corto al grupo 4 largo. Y en los que, lo que tiene que ver con la respuesta a la fertilización, podemos ver que el nivel de fósforo, o sea, el fósforo es lo que se lleva prácticamente el 70% de la respuesta a la fertilización en soja, donde otorga prácticamente 600 kilos, la mayor parte de la respuesta total, y que con el caso de azufre y zinc, azufre y una combinación de micronutrientes, donde principalmente están zinc y boro, tenemos entre 100 y 150 kilos de respuesta adicional. Esto, como decíamos, no sé si lo expliqué adecuadamente, pero a través de 9 campañas, entonces cruzamos variedades de cada uno de estos grupos de maduración por tratamientos de fertilización. Y lo que también estamos viendo acá es el promedio de todas las variedades de un determinado grupo a lo largo de esos 9 años, con sus repeticiones y el promedio de todos los tratamientos de fertilización. Pero lo que más nos interesa, entonces, a partir de esta base de datos, es ver cuáles son las combinaciones que nos conducen a altos rendimientos, ¿no? Y estadísticamente vemos que estos 4 que tenemos aquí son las combinaciones de mayor rendimiento y que integran, digamos, el grupo principal de mayor rendimiento estadístico, ¿no? Donde siempre se incluyen variedades del grupo 4 y siempre está la presencia de fósforo como factor determinante. Esto no hago jugar la fecha de siembra acá, pero la fecha de siembra temprana también, digamos, es una combinación que está asociada a altos rendimientos. O sea, fecha de octubre, la primera quincena de noviembre para nuestra zona. Pero fíjense una cosa muy importante, porque, por ejemplo, pensamos si nosotros sembramos una variedad de grupo 3, ¿no es cierto? Por más que la fertilicemos completo, vamos a estar en este caso en el tercer grupo estadístico. O sea, no nos va a llevar a altos rendimientos por más que maximicemos la fertilización. De modo que la respuesta a la fertilización está condicionada por el grupo y también por la fecha de siembra, ¿no? Y en los grupos centrales, que son los que más rinden, también son los que más responden a la fertilización. Aquí vemos un escenario de cómo juega también el nivel de fósforo inicial. Acá tenemos durante 2 campañas, ¿no es cierto?, 2018-19 y 2019-2020, cómo es la respuesta a la fertilización con 2 niveles de fósforo contrastantes. Menos de 10 partes por millón como un nivel bajo o un nivel medio de 10 a 15 partes por millón. Vemos que cuando el fósforo tiene un nivel bajo, por ejemplo, en esta campaña 2018-19 tenemos 400 kilos de respuesta, mientras que cuando está en un nivel medio estamos en el orden de los 150 kilos de respuesta. La siguiente campaña, la diferencia es más grande todavía. Hay como 1000 kilos de respuesta cuando estamos por debajo de 10 partes por millón, y en el orden también de los 150 o 200 kilos
cuando estamos por arriba, ¿no es cierto?, de las 10, entre 10 y 15 partes por millón. De modo que el nivel de fósforo inicial nos está dando una idea de la expectativa de respuesta. Y para cada uno de estos grupos, digamos, ¿no?, o poblaciones de niveles de fósforo en el suelo de la siembra, evaluamos distintos sistemas de aplicación. Acá tenemos, por ejemplo, una incorporación de fósforo presiembra, que significa pasar con la sembradora poniendo el fertilizante y luego sembrando, simulando una situación donde el fósforo se agrega al costado de la línea de siembra. Después tenemos la misma combinación, pero de dosis, pero con fósforo junto a las semillas en la línea de siembra. Y por último, la aplicación al boleo en el mismo momento de la siembra. Y vemos la curva de respuesta en función de 3 niveles de fósforo, o sea, 4 mejor dicho, el testigo, y 10, 20 y 30 kilos de fósforo, que representarían 50, 100 y 150 kilos de superfosfato triple de calcio, ¿no? Entonces, aquí podemos ver cómo, digamos, en nivel medio de fósforo no hay tanta diferencia, pero cuando tenemos un nivel bajo, vemos que cuando la dosis de fertilizante es baja, los mayores rendimientos se producen con la aplicación en línea. Pero cuando ya nos vamos a dosis de 100 kilos, la aplicación en presiembra tiende a superar a la aplicación en línea en el orden de 200 kilos por hectárea, ¿no? Y esa diferencia de rendimiento es el costo de la fitotoxicidad, que muchas veces, si no tenemos la otra para compararlo al lado, no lo vemos, pero que verdaderamente se produce, por, digamos, alguna pérdida de plantas o desuniformidad en el planteo, plantas que nacen más tarde y se transforman en dominadas. Y respecto de la aplicación al boleo, vemos que es un poco menor cuando las dosis son bajas, pero que en dosis alta tienden a equipararse. De modo que lo podemos hacer al boleo, pero tendríamos que usar dosis que no sean excesivamente restrictivas, ¿no? Entonces, la tecnología de aplicación, en este caso a través de su forma de localización, incide en la respuesta a la fertilización, ¿no? Otro punto relevante y una pregunta muy frecuente en nutrición es si la inoculación sobre suelos y ambientes que ya tienen historia, digamos, de inoculación previa, tiene respuesta, ¿no? Y para eso, bueno, yo, digamos, muchos ensayos, pero nos vamos a remitir sobre todo a la base de datos del proyecto Fertilizar, que tuvo digamos, una serie de ensayos pioneros desde la década del 80, pero que en los últimos años se ha reeditado, la hemos reeditado, digamos, y hemos hecho ensayos con las condiciones de cultivo actuales, digamos, ¿no? Y las variedades actuales y los niveles de rendimiento actuales. Y vemos que la pendiente entre, digamos, la pendiente sin inocular y los inoculados es de 1,05, es decir, que hay una respuesta de tendencia del orden del 5%, ¿no? Hay sitios de respuesta negativa o nula, pero, digamos, los valores de tendencia es como que nos darían para seguir recomendando la práctica. Ahora, muy importante también es ver cuáles son los factores que están asociados a altos niveles de fijación. Y hay factores, digamos, del ambiente o de la nutrición que están muy relacionados. Se lograron entonces altas tasas de fijación cuando, o incidieron de manera positiva, el intercambio gaseoso de dióxido de carbono, que tiene que ver con, entonces, con altas tasas de crecimiento. O sea, el intercambio de dióxido de carbono es hablar de fotosíntesis. Entonces, altas tasas de crecimiento suministran el carbono necesario como para que se den buenas tasas de fijación. Y como factores positivos jugaron buenos niveles de potasio, altos niveles de boro y una adecuada disponibilidad de micronutrientes específicos que intervienen en el proceso de fijación. Y los factores detrimentales más, digamos, más graves, más severos, fueron el encharcamiento, que rápidamente produce, digamos, la muerte de los nódulos, el déficit hídrico o los golpes de calor, ¿no? De modo que nosotros tendríamos que tratar de que estos factores no sean limitantes y, bueno, eventualmente, digamos, en esto no podemos mucho hacer, pero sí tenemos que saber de que cuando se presentan estas condiciones es difícil que tengamos una buena fijación de nitrógeno y, como vimos, eso ya está asociado a bajos rendimientos, ¿no? Hay otras variables que pueden incidir, como por ejemplo, y eso es una pregunta actual,
esto es un trabajo de Brasil, con frecuencia se muestra que cuando los niveles de suelo, de pH del suelo tienden a hacer acidificación, la corrección de ese pH produce mejoras en la fijación de nitrógeno, expresada a través de, por ejemplo, el número de nódulos, el peso seco y, por supuesto, el rendimiento. Nosotros, en nuestros niveles, si bien los niveles de acidificación en muchos casos son preocupantes, por lo menos en soja no estamos viendo una tendencia tan definida como para recomendarlo. Sí, por ahí en otras especies, como por ejemplo las leguminosas forrajeras, ¿no? Bueno, las deficiencias de fósforo, yo mencioné algo, ¿no es cierto? Se visualizan como un menor crecimiento. Vemos acá, digamos, esta parcela, plantas de menor tamaño, menor captura de recursos, y esas las podemos identificar de una deficiencia de otro nutriente, como el azufre, por ejemplo, donde el crecimiento, la biomasa no cambia, pero sí la eficiencia fotosintética, mostrando clorosis. También en soja podemos encontrar carencias de otros nutrientes que, si bien son puntuales, pero son todas fotos sacadas y tomadas en Argentina, de modo que de alguna manera se pueden llegar a presentar. En algunos casos muy graves, como la de potasio, que causan, como decíamos, severas limitaciones al rendimiento. Y el uso de micronutrientes, bioestimulantes, digamos, es algo que, digamos, como ustedes pueden ver, hay una gran oferta en el mercado, una gran variedad de productos, y bueno, cabe hacer un análisis de por lo menos qué estamos viendo, ¿no? Y dónde se darían las condiciones apropiadas para la aplicación. Si hay respuesta, creemos que se va a dar en alguna de estas condiciones. Por un lado puede ser en el establecimiento de los cultivos, sobre todo en siembras muy tempranas, que registran condiciones adversas y que muchas veces van acompañadas de una gran carga de fitosanitarios, especialmente de herbicidas preemergentes. Muchas veces la bibliografía científica, digamos, reporta que los tratamientos sobre la semilla al momento de la siembra no solamente permiten tolerar mejor de una adversidad al momento de la implantación del cultivo, sino a veces la preparan mejor a la planta para un estrés posterior, como por ejemplo, qué sé yo, la aplicación de un herbicida postemergente en etapas tempranas. También se menciona como un efecto positivo junto a estrategias de rescate por escape de maleza, particularmente los postemergentes que se usan para el control, por ejemplo, de amaranthus en soja, que suelen ser muy agresivos. Durante los periodos críticos, donde los cultivos necesitan crecer, acumular biomasa y nutrientes, también se menciona una sinergia como acompañantes positivos de fitosanitarios, sobre todo si hay presencia de nitrógeno, es un facilitador de la absorción y traslocación de otras moléculas. Y por último, que quizás es uno de los usos más frecuentes que se le da como un factor de mitigación de estrés, por ejemplo un estrés hídrico, una defoliación, o para estimular el crecimiento compensatorio una vez que éste ha ocurrido. De manera objetiva, digamos, lo que podemos decir es que, digamos, cuando se aplican este tipo de productos, las mejores respuestas se dan en una postemergencia temprana, sobre todo en etapas que van desde B4 a R4, diría yo, digamos, entre los 30 y hasta 70 días de la emergencia, que es donde el cultivo, digamos, tiene, como vemos acá, la mayor tasa de acumulación de todos los nutrientes. Y dentro de esta ventana de aplicación, nosotros hemos encontrado las mejores respuestas en aplicaciones, digamos, la primera parte de esta ventana, entre B4 y R1, que tenemos en general una vez y media de la respuesta que encontramos en la etapa posterior. Esto tiene que ver con una planta, digamos, con una área foliar más joven, con las paredes celulares menos engrosadas y más permeable a la incorporación y el pasaje de soluciones a través de sus paredes celulares y su membrana plasmática, ¿no? Entonces, mejor, digamos, en aplicaciones, por ejemplo, junto al último repaso de herbicidas, que aplicaciones en R3 junto a fungicidas. No digo que no haya respuesta en la segunda, pero en la primera parte vemos en general mejores respuestas, ¿no? Y bueno, cuando nosotros diseñamos, digamos, una estrategia
de aplicación en soja, vemos que tenemos distintos momentos de intervención, digamos, desde la presiembra hasta el estado reproductivo, ¿no? Como vemos, hay toda una batería de insumos para agregado a la siembra que pasan por, bueno, inoculantes, en muchos casos se proponen productos de naturaleza hormonal o eh, estimulantes, digamos, fisiológicos, o incluso vemos un auge de biofungicidas, ¿no? Que son para poner al momento de la siembra. Y después yo debo armar una estrategia de aplicación, sobre todo de fósforo y azufre, combinando diversas fuentes. Por ejemplo, yo puedo aplicar una parte de fósforo y azufre en la presiembra y ir con fósforo puro, digamos, ¿no es cierto?, al momento de la siembra. Eventualmente, si quiero agregar un foliar con micronutriente o bioestimulante, lo haré más adelante en el ciclo. Pero puedo hacer la estrategia inversa, puedo agregar una estrategia de fósforo en reposición al boleo, usar una fuente que sea, por ejemplo, una mezcla química al momento de la siembra y eventualmente ir con un producto de complementario al momento de la postemergencia. O directamente poder con la fertilización completa, ¿no es cierto?, con una mezcla fósforo-azufrada en presiembra. En ese caso me desentiendo de cualquier eventual efecto fitotóxico y eventualmente veré la posibilidad de la aplicación de un producto, digamos, complementario más adelante. De modo que no hay una estrategia única en cuanto a fuentes y momentos de aplicación y que en función de la logística, digamos, y la elección de producto podría apoyarme en distintas herramientas. Sí creemos que con los niveles crecientes de rendimiento y también necesidad de reposición, digamos, no podemos seguir aumentando la carga sobre la línea de siembra y que las fertilizaciones complementarias y anticipadas van a ser una herramienta, especialmente en soja, que tiene, digamos, un efecto arrancador no tan fuerte, digamos, como podría llegar a tener otros cultivos como las gramíneas, ¿no? Siempre como medida, digamos, como pauta general, y esto para cualquier cultivo, cuando aplique anticipado voy a buscar lograr kilos de nutrientes, o sea, voy a usar las fuentes que tienen, digamos, el menor costo por unidad de nutrientes. Las fuentes específicas, digamos, las mezclas químicas, los fertilizantes de mejor calidad, los voy a usar localizados como arrancadores, que es donde más voy a potenciar sus efectos, y eventualmente durante el cultivo puedo hacer retoques que por ahí tienen más un efecto fisiológico que un efecto nutricional, ¿no? Y buscando la ambientación, así como, digamos, lo hacíamos en el caso de maíz, yo puedo pensar que esto es típico, digamos, que está diseñado para nuestra latitud, digamos, para la zona núcleo, pero en otras regiones caben, digamos, análisis análogos. Yo puedo pensar que en función de la ambientación, digamos, voy a definir un potencial de rendimiento. En función de eso buscaré, digamos, combinaciones de fecha y grupo. Cuanto mejor sean los ambientes, voy a ir a grupos más cortos, o fecha de siembra más tempranas, privilegiando el índice de cosecha, lo cual significa más potencial de rendimiento, elevar el techo. Mientras que en ambientes restrictivos buscaré tomar seguros, esos seguros van a pasar por atrasar la fecha o grupos más largos que me aseguren por lo menos la captura de recursos más que el índice de cosecha. Respecto de la densidad, juega de manera inversa al maíz. Yo debo asegurar lograr cobertura en soja, entonces puedo sembrar densidades más bajas en los ambientes de mayor potencial e idea de densidades más altas en los ambientes más restrictivos. Y con la fertilización, en los mejores ambientes, le voy a dar prioridad al fósforo. Es donde tengo, digamos, las mayores niveles de extracción y más empobrecidos esos ambientes. Entonces, voy a usar mezclas, ¿no?, y combinaciones de nutrientes que tengan una mayor relación, por ejemplo, fósforo-azufre. Usaré mezclas que idealmente tengan 3 veces y media o 4 veces las unidades de pentóxido por cada unidad de azufre, ¿no? Que, digamos, mezclas enriquecidas en fósforo, que es lo más importante en ese tipo de ambientes. En ambientes medios puedo usar, le daré, por supuesto, mayor importancia al fósforo,
pero ahí empieza a ser un poco menos crítico, generalmente me encuentro con menores extracciones históricas y puedo usar mezclas un poco más diluidas, digamos, ¿no? Que por ejemplo tengan 3 unidades de pentóxido por cada unidad de azufre y empiezan a cobrar un poco más de sentido estos tratamientos antiestrés o que tengan alguna acción, digamos, de tipo llamada, de manera muy genérica, bioestimulante. Y por último, digamos, en los ambientes más restrictivos, ahí, digamos, el fósforo deja de ser tan crítico y son los ambientes que puedo decir más típicos de superfosfato simple más foliares, digamos, ¿no? O sea, donde muchas veces no gasto tanto la siembra, no puedo usar mezclas que sean un poquito más baratas y eventualmente me guardo alguna estrategia de tratar de acompañar el crecimiento del cultivo o estimularlo durante el ciclo, ¿no? El principio siempre es el mismo, caracterizar el ambiente y adaptarme a él con el manejo y la nutrición y no por el contrario pretender modificar ese ambiente en el cual, digamos, si no tengo el potencial generado, los nutrientes no me van a tener la capacidad para empujar el rendimiento. Bueno, un repaso breve, digamos, sobre el caso de soja, no quise extenderme demasiado para no copar, digamos, la charla hablando demasiado, pero bueno, estoy a disposición realmente para cualquier pregunta o seguir charlando sobre el tema. Bueno, como verán, la convocatoria muy buena, así que le agradecemos a todos los que han permanecido. Muy interesante, Gustavo. No sé si tienen alguna consulta alguien. Hola Gustavo. Hay alguien que está hablando que se escucha muy bajito. Hola Gustavo. No se escucha. ¿Ahí me escuchás? Ahí te escuchamos, no sé si vos lo escuchás, Gustavo, bajito, pero lo escuchamos. Sí, bajito, sí. No, que estoy con otra computadora. Escucha, nosotros sabes que hemos usado un biocontrolador como tricoderma Sí. con la siembra en distintos cultivos y ha sido muy efectivo como arrancador y después lógicamente su acción fungicida. Claro. Me consultan sobre el uso de tricoderma. Bueno, como fungicida en reemplazo de los principios químicos. No es mi especialidad, no la patología, pero lo que podemos decir que hemos visto, ¿no es cierto?, es que en siembras para nuestra zona, digamos, de hasta finales de octubre, nosotros arrancamos la siembra, la fecha ideal está, digamos, entre el 20 de octubre y el 10 de noviembre, ¿no? Fechas de octubre extremadamente temprana tienen mucho efecto de o micetes, digamos, ¿no? De hongo de suelo, de fitium, fitóftora. Entonces, la acción de choque de un fungicida químico no va a ser reemplazada por la tricoderma. Pero en siembras donde la emergencia no está tan comprometida, nosotros vemos que, digamos, el fungicida químico, una vez que la planta emergió, se terminó el efecto y la capacidad para aumentar el rendimiento. Mientras que usando un tratamiento de este tipo, nos queda el promotor de crecimiento que puede mejorar la productividad, ¿no? Entonces, en esas situaciones donde no es tan crítica la implantación, tienen un sentido muy interesante. También se puede hacer una combinación. También, por supuesto, se puede hacer una combinación, o ya te digo, dejarla para aquellas situaciones donde la implantación es un poco más cómoda, por ejemplo, lotes que vienen de antecesor de maíz, digamos, o ya en la fecha ideal, ¿no? Gracias, Gustavo. Consulto, Gustavo, con el tema de raíz, ¿se suele hacer los análisis de nodulación? Sí, lo hace. ¿Cuál sería el recomendado? Lo que pasa en nuestra zona, acá nosotros tenemos muy altas temperaturas y en grupos altos cuando se siembran en enero, si no tiene buena cobertura hasta 60 grados llega claro. el levantamiento de temperatura a los suelos. Y a veces una discusión. Nosotros hacemos los ensayos, una evaluación. En una etapa, digamos, contábamos y pesábamos nódulos, pero lo que vemos es que por una cuestión operativa se pueden evaluar pocas plantas por parcela, ¿no? De esa metodología. Entonces lo que hacemos nosotros es evaluar número, tamaño,
distribución y funcionalidad, eso último medido a través de la coloración del nódulo, en una gran cantidad de plantas, ¿no? Y las calificamos de 1 a 5, ¿no? Y bueno, eso nos permite tener una evaluación de un alto número de plantas, y sí, es un problema, digamos, las altas temperaturas, la sequía, y es independiente de la inoculación, o sea, uno puede inocular bien, pero si tenés una condición de estrés hídrico, digamos, los nódulos son muy importantes para nosotros, para no tener que usar fertilizantes químicos, pero la planta en una situación de estrés privilegia su supervivencia. Y para la supervivencia no es importante la fijación de nitrógeno. Entonces es uno de los primeros procesos que ante el encharcamiento, la sequía o las altas temperaturas se ven suprimidos. Gracias. Gustavo, sobre el tema de la fijación biológica de nitrógeno y todas mencionaste las limitantes o qué es lo que favorece y qué lo limita. Podríamos pensar también lo que es la compactación de suelos, que modificaría de alguna manera la parte de la disponibilidad hídrica, tiene impacto, ¿no es cierto?, sobre la fijación biológica. Lo mencionaría como un parámetro. Es tremendo la compactación, como afecta la nodulación, ¿no? Y las tasas de fijación. Esto tiene que ver con que, digamos, es un proceso, en definitiva, aeróbico, microaerofílico en el nódulo, pero es un proceso aeróbico, ¿no? Y el flujo de oxígeno está severamente condicionado cuando hay compactación. Si tengo una menor porosidad, eso hace de que se den permanentemente, o sea, micrositios con anaerobiosis que bajan notablemente la tasa de fijación, ¿no? Ese es uno de los procesos más dañinos para la fijación biológica. Sí, haciendo un breve comentario, que estos años de lluvias tardías hemos sufrido bastante lo que es compactación. Hubo como una inquietud bastante relevante, digamos, acerca de eso. Claro. Volvió el paratil, en muchos casos volvió el paratil, volvieron los descompactadores, como que se está viendo una inquietud, no sé si tan justificada muchas veces, ¿no? Yo creo que la compactación, la causa primaria es la pérdida de materia orgánica en los suelos, ¿no? Y eso disminuye la estructura, la estabilidad, la porosidad, la estabilidad de los agregados, ¿no? Y las labores mecánicas son una estrategia de remediación momentánea ante ese proceso, Claro. ¿no es cierto? Pero Sí, pues la medida de mediano plazo sería, bueno, incentivar las rotaciones y aumentar los rendimientos, que en definitiva cuando uno aumenta los rendimientos es más grano para el agricultor, pero también más residuos para el suelo, ¿no? Entonces eso termina favoreciendo. Otra consulta y la última. Los cultivos de servicio. He escuchado por ahí que se están usando como vía para iniciar la fertilización en cultivos de servicio, que después, cuando se incorpore, vaya a tomar de la mineralización y unificación, aportando nutrientes al cultivo principal, ¿no? Bueno, eso es una muy buena herramienta, especialmente cuando el cultivo de servicio va para soja. Por ejemplo, uno puede sembrar una avena, un centeno, un triticales, hasta un trigo de servicio, ¿no? de cobertura, según la zona. Y esas gramíneas son mucho más tolerantes a la presencia de fertilizantes en la línea. Inclusive si hay alguna pérdida de planta, desde luego que no es tan relevante como en el cultivo principal, entonces uno podría poner gran parte, si no toda la fertilización destinada a la soja en ese cultivo de servicio. Aumentaría la biomasa y bueno, después se recicla esos nutrientes estando disponible para el segundo cultivo. Especialmente en el caso de fósforo, ¿no es cierto? El nitrógeno no va a ser útil para la soja, pero el fósforo lo va a aprovechar casi en su totalidad. En el caso de ir a maíz y sembrar una mezcla, por ejemplo, de una gramínea y una leguminosa, también se puede fertilizar sobre todo la gramínea, y bueno, con la leguminosa hay que ser un poco más prudente porque son más sensibles a la presencia de fertilizantes, pero yo no dejaría de aprovechar e ir poniendo fósforo, que me va a servir como crédito al segundo cultivo, claro que sí. Gracias.
Gustavo, te consulto, yo por ahí en algunas situaciones, lo que en algunos lotes que manejamos unas rotaciones un poco más intensificadas, por ahí lo que estamos tratando de hacer es, desde el punto de vista del fósforo, le decimos esto de fertilizar la rotación y tal vez poner niveles más altos, o sea, superar los, como decía, la dosis de reposición y ponerle aún más en las gramíneas, y tal vez al año siguiente que le toca soja, una fertilización normal, hasta ahí. Tal vez en el balance nos da bien, pero en realidad lo pusimos en años distintos. No sé cómo ves esa estrategia. Como yo mostré en ese ensayo de larga duración, en definitiva los rendimientos copian la estrategia de largo plazo. La nutrición del cultivo que vamos a sembrar este año muchas veces depende más de la historia de fertilización que del fertilizante que estamos agregando, ¿no? De modo que la estrategia que a nosotros nos quede bien, digamos, es la adecuada, ¿no? Incluso cuando uno viene haciendo un buen balance, digamos, de nutrientes, en una campaña donde, por ejemplo, los fertilizantes están más caros, podría reducir las dosis en ese año y al contrario, acentuar la fertilización, intensificarla en aquellas campañas donde tenemos mejores relaciones de precio o los fertilizantes más baratos. Con el fósforo, primero el criterio que nosotros vemos en el ensayo de largo plazo, la estrategia de largo plazo es la que manda. Bueno, no sé, ¿hay alguna pregunta más? Tengo una pregunta de bioestimulantes. Le damos a Santiago. Sí. Por ejemplo, para soja, ¿no? En la semilla, ¿qué tipo de estimulantes? Si micronutrientes o hormonales, y en caso de ser B4 o R1, acompañado con glifosato o algún herbicida o fungicida, si recomienda hormonal o con micronutrientes. Bueno, la experiencia nos indica que hay un poco más de respuesta cuando se usan bioestimulantes del tipo hormonales, así fisiológicos, que cuando se usan micronutrientes solo, para ambas situaciones. Entonces yo recurriría a los que son de tipo hormonales o la combinación, por ejemplo, con boro, que es uno de los elementos más útiles para la soja, ¿no? Muy bien. Y en el caso de glifosato con manganeso, ¿puede ser que tenga un efecto? Sí, nosotros hemos visto, ¿no es cierto? Y hemos hecho muchos ensayos en un proyecto que teníamos, lo que veíamos es que hay efecto, digamos, positivo del manganeso cuando se usan sobredosis de de glifosato. A dosis tranquilas, dosis normales no teníamos tanto efecto. Y ahora estamos viendo qué pasa con herbicidas de tipo PPO o mezclas de PPO con hormonales, ¿no? Pero cuando la dosis de glifosato era fuerte, ahí sí, digamos, veíamos mejoras si era acompañado por manganeso. Muy bien, gracias. Bueno, ¿alguna pregunta más? La Pampa, che. Pocas preguntas de La Pampa, me parece. De La Pampa tenemos el 30% de los alumnos son pampeanos. Yo voy a hacer una pregunta, si te queda la energía, Gustavo. El tema de la fertilización variable en los suelos arenosos, ya que tenemos los pampeanos. Pablo, está silenciado. Ah, perdón. No, digo que los pampeanos me han abandonado con las preguntas. El 25% de los alumnos son pampeanos. Y te voy a hacer una pregunta al respecto de eso, a ver si. El tema de la fertilización en suelos arenosos, si te queda algo de energía, Gustavo, pero sí, 2 horas ahí, media hablando. En los suelos de fertilización nitrogenada y fosforada en suelos arenosos, suelos con alta respuesta a la fertilización, ¿no? Más respuesta en las zonas más restringidas, que muchas veces en las zonas más restrictivas, digamos, que en las zonas de alto potencial de rendimiento. ¿Eso viste alguna vez? ¿Tenés experiencia? Sí, mira,
Yo creo que un poco, sobre todo para el nitrógeno, ¿no? Que el fósforo está menos condicionada por el agua, pero para el nitrógeno, yo creo que el diagnóstico de fertilidad en gran medida consiste en ver qué es más limitante, ¿no es cierto? Si el agua o el nitrógeno, si el crecimiento en definitiva o la demanda de nitrógeno, ¿eh? Como yo mostraba en el ejemplo del trigo. Esos ambientes por ahí frágiles son muy deficitarios en nitrógeno, pero muchas veces el agua enmascara esa deficiencia, ¿no? Y es lo que manda. Entonces también vemos una diferencia entre cultivos de invierno y cultivos de verano. A veces los cultivos de invierno, si vos tenés un aceptable contenido de agua al inicio, los ambientes de una loma, un año húmedo, es lo que más responde, porque también es lo más pobre en cuanto a materia orgánica y oferta de nitrógeno. Pero cuando me voy a un cultivo de verano, donde las deficiencias hídricas son más severas, la mayor respuesta la tengo precisamente en el ambiente más húmedo, ¿no? Donde tengo mejor estabilidad hídrica. De modo que bueno, yo creo que hay que jugar precisamente con que cada uno de esos factores cuáles son los que me está limitando más. Y bueno, por eso, por ejemplo, uno usa las imágenes, los índices espectrales, es muy interesante leer indicadores específicos que me separen ambas condiciones. Por ejemplo, el NDVI confunde el crecimiento con deficiencia de nitrógeno. Si yo tengo uno que me identifica intensidad de coloración, independientemente de la biomasa, ahí estoy aislando los efectos, ¿no? Pero bueno, tengo que balancear siempre esas dos cosas, ¿no? Bien, y los algoritmos, perdón, ya que me sacaste nuevo el tema de NDVI. Los algoritmos que utilizan el NDVI como referencia nitrogenada con la franja rica y la franja de suficiencia, supongo. ¿Qué opinión tenés al respecto? Porque vamos yo creo que por más que uno lo haga con una franja de referencia, ya digo, o sea, en un estado temprano, ¿cuál es más deficiente? ¿El que más crece o el que crece menos? Porque por ahí, a lo mejor el que crece tiene más necesidad de nitrógeno que el otro, y el que más puede responder. Entonces está muy enmascarado por el nivel de crecimiento. Encima, cuando la demanda de nitrógeno es importante, se satura, ¿no? O sea que me parece que es un índice con muchas limitaciones, ¿no? Para eso. Bien. Gustavo, me voy a tomar una licencia para preguntar algo más específico de mi zona. Yo soy de Arenales, trabajo ahí en Ascensión, toda esta zona, y sé que vos haces muchos ensayos en la Escuela Salesiana de Ferré, o en Arribeños, sé que estás en el barrio, o tenés mucho trabajo en el barrio. Te consulto particularmente porque en el grupo lo que ha salido mucho es un poco debatir o discutir sobre las causas, de las causas, digamos, los factores que limitan o que nosotros de alguna manera tenemos que tratar de descubrir en nuestros lotes que están limitando, ¿no?, los rendimientos y que nos hacen hacer estos manejos por zona y decir, bueno, esta zona es inferior, esta es más o menos y esta es mejor, para después aplicar todo lo que vamos a hacer después. Y a mí lo que me sucede en esta zona en particular, que es similar a Ribeño y Ferré, Arenales te diría para el norte, no para la parte medanosa, ¿no es cierto?, de la ruta 65 para el sur, que es otro ambiente, pero en la parte más hacia Rojas o hacia Ferré, que son en general los vales tendidos, no hay tanto diferencias de altimetría, de relieve. Tenemos la napa, los lotes son bastante parejos, pero aún así hay diferencia. El monitor de rendimiento marca zonas con mucha variación en los rendimientos. Pero a mí se me hace un poco difícil encontrar dónde podría estar potencialmente la causa. No sé si la pregunta es muy abierta. No, muy interesante, bueno, porque ahí obviamente cuando la causa de la variabilidad no es obvia, es el trabajo más fuerte, ¿no? Yo creo que, digamos, el aspecto físico del suelo me parece un factor muy determinante, porque es algo que cruza todas las zonas, y que hace realmente mucho ruido en la producción. Me parece también que hay una causa, digamos, de variabilidad antrópica creada por la historia de manejo, que
digamos, no tanto de manera continua, pero a nivel de lote a lote sí, digamos, vemos que hay diferencias muy grandes en el uso, digamos, en cuanto a nivel de rotaciones, labranzas excesivas, nivel de reposición de fósforo que están jugando, ¿no? Serían las primeras cuestiones sobre las cuales yo pondría de foco. Yo creo que en algunos años atrás también nos jugó en estas zonas los excedentes hídricos, aunque sea temporarios, situaciones de encharcamiento temporario, porque por ahí, después de una lluvia vamos 3 días después y lo vemos que más o menos está drenado, pero mientras tanto el cultivo no creció durante 3 días, y ese micro relieve juega también en eso. Y bueno, ¿viste? Se lucen en este tipo de años que han sido más secos por el relieve plano, la napa cerca y la profundidad del horizonte A, como bien explicado de toda esa zona, ¿no? Aspectos físicos, historia de manejo, situaciones de microanegamiento, me parece que son 3 puntos a indagar. Estos años secos se están sembrando los lotes de forma completa, digamos, lotes que siempre había un pedacito de área que se perdía, se están sembrando completa, y esos bajos, lejos de tener un problema de sodio, que no los tienen, digamos, efectivamente rinden muy bien. Claro. Sí, igual tienen, imagínate que tienen mucho la fertilidad de años con la mitad de años de extracción, por ahí, entonces, bueno. Por ahí son momentos donde un poco más tarde, un poco más temprano se siembran con algo de fertilizante, no se sacó nada de cosecha, bueno, también tienen eso, ¿no? Y bueno, también la posición más baja en el relieve los favorece a la hora del golpe de calor y de la reserva de agua, ¿no? Muchas gracias, Gustavo, buenísimo la información. Bueno, Gustavo, si cerramos acá, yo creo que te haríamos media hora más con consultas y charlando no hay ningún problema acerca de bueno, toda la tecnología y la fertilización. Así que te agradezco un montón, te agradezco muchísimo nuevamente la presencia tuya. No, yo les agradezco la paciencia. No, por favor, fue contra interesante la charla, creo que la convocatoria y la cantidad que han quedado una demostración del respeto y la calidad que te tenemos y la calidad de tus presentaciones. Así que nuevamente gracias a vos, gracias a todos los que se han quedado y bueno, nos veremos pronto. Muy bueno, Gustavo. No tengo nada, Juan Pablo. No, con Luciano. No, sí. Buenísimo. A ver. Muy bueno, Gustavo, excelente. Cada vez que escuchamos esta charla, si bien algunas veces en el proyecto o en otras instancias la hemos escuchado, siempre hay cosas nuevas para aprender, así que excelente. Y estas más de 2 horas y media que ha estado disertando es sin desperdicio, espectacular. Así que nuevamente muchísimas gracias y siempre nos quedan anotaciones, cosas nuevas, así que no te vamos a consultar. Gracias, muy bueno. Muchísimas gracias a todos. Gracias. Muy bueno. Gracias, Gustavo. Excelente, muy bueno. Excelente, Gustavo. Gracias.